Muy bienvenidos a su programa semanal de Fe y Ciencia Guatemala con ustedes, su servidor, el pastor Brandy Méndez. En esta nueva serie de temas de Fe y Ciencia, estamos viendo esta serie que se titula ¿Hay ciencia en la Biblia? Y pues así se llama nuestro tema de hoy. ¿Hay ciencia en la Biblia? Bueno, como hemos dicho en programas anteriores, la Biblia no es un libro de ciencia, sino que es un libro de fe, pero hay declaraciones plasmadas de ciencia en ella. O sea, hay versículos que se entienden más profundamente teniendo un conocimiento científico. Por eso, en estos próximos programas vamos a ver algunos de esos textos bíblicos que tienen declaraciones relacionadas con la ciencia. Así que gracias por escucharnos en esta emisora, gracias por sintonizarnos en este canal y también te animamos a que puedas compartirlo si nos ves en redes sociales, en Facebook, en YouTube. Comparte estos temas, comparte el link, danos un like, que Dios te bendiga y vamos a empezar con nuestro estudio de hoy. Muy bien, vamos a empezar con estos primeros puntos que encontramos relacionados a la ciencia en la Biblia y tienen que ver con la expansión del universo y la sostenibilidad del planeta Tierra. Resulta ser que como expansión del universo se entiende a que las galaxias que antes estaban cercanas ahora están más lejanas. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, para los que nos ven en las redes sociales, en televisión, aquí ustedes pueden ver una estrella, ¿no? Cuando esta estrella emite su luz, su radiación, esta, para los que están cerca de ella, se va a ver como blanca y a medida que se va alejando, esa luz va cambiando de color. Mientras más lejos esté, el color tiende a ser más rojizo. Cuando sucede eso, se entiende que esa galaxia que antes estaba cercana, ahora está lejana, no porque en sí la galaxia se mueva, sino porque es el espacio el que se está expandiendo. El otro punto tiene que ver con la fuerza que sostiene a nuestro planeta. ¿Qué es lo que hace que nuestro planeta se mantenga donde está, sin moverse, sin caerse, como diría alguien, ¿verdad? Muy bien, vean lo que dice la palabra de Dios en el libro de Job capítulo 26, verso 7. Él, o sea, Dios, extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre la nada. Mira qué interesante, porque fíjense que la referencia del norte en algunos pasajes bíblicos no tiene que ver con el norte del planeta Tierra, con el polo norte, sino con el norte que es el espacio, porque el norte en la concepción bíblico judía es hacia arriba, a la morada de Dios, hacia donde está la presencia de Dios, el conocido tercer cielo al que llamó el apóstol Pablo, o sea, el espacio exterior. Entonces está diciendo el texto que él abre el espacio, ¿verdad? Sobre el vacío, sobre la aparentemente nada. Y ahí dice, ha colgado a la tierra. Una manera interesante en que se ha traducido esa palabra al español. Ahora, Isaías 40:22, en la segunda parte de ese texto dice, Él, nuevamente Dios, Él extiende, vea cómo nuevamente dice extender, Él extiende los cielos como una cortina, lo despliega como una tienda. Este texto nos está hablando de que el espacio, el cielo se extiende, se expande, crece. Y eso es lo que últimamente los científicos nos han hablado. Ahora bien, cuando estos textos fueron escritos, la ciencia pagana de ese entonces decía que la tierra estaba sostenida por un grupo de elefantes que a la vez estaban sostenidos en una gran tortuga que a su vez esta iba sobre el agua, sobre una inmensa masa de agua. Bueno, así lo entendían en tiempos muy antiguos.
Por otro lado, los griegos decían que Atlas sostenía la tierra. Atlas era un titán de segunda generación al que Zeus condenó a cargar sobre sus hombros la bóveda celeste. Y entonces para los griegos, Atlas sostenía la tierra. Así lo imaginaban ellos. En el caso de Job, estamos hablando de un libro que fue escrito por Moisés hace más de 3500 años y revela la presciencia de Dios. O sea, ese conocimiento divino, ese conocimiento profundo que solo Dios tiene y que solo Dios puede compartir con sus hijos. Hablemos del primer punto, la expansión del universo. ¿En verdad el universo se expande? ¿Por qué lo creen así los científicos? Bueno, aquí estamos hablando de un fenómeno llamado redshift en inglés. ¿Qué es el redshift? Para entenderlo, pensemos que del mismo modo que el sonido de la sirena de una ambulancia se percibe más fuerte cuando está cerca y se percibe más suave cuando está lejos, de la misma manera la luz experimenta un comportamiento semejante. En pocas palabras, el fenómeno de redshift es que la radiación de la luz de una estrella o de una galaxia que antes se percibía en tono azul o blue shift, ahora se percibe en un tono rojizo. Como ustedes lo pueden ver acá en esta imagen, mientras más cercana está la estrella, las ondas de luz están más juntas, como un acordeón que se encoge. Y cuando es así, su radiación y su luz tiende a tener tonalidades azules. Pero si esa estrella se aleja por alguna razón, como un acordeón que se abre, las ondas se van expandiendo y la luz se va descomponiendo en sus colores. Y entonces lo que se percibe a la distancia cuando está lejana una estrella es el color rojizo. Por eso a este fenómeno se le conoce como redshift. Muy bien, veamos este video como para los que nos están viendo en las diferentes redes sociales. Dicho de otra manera, esa radiación se recibe con una longitud de onda mayor y por lo tanto con un color diferente, el rojo. Edwin Hubble se percató de este hecho en 1929. Él dijo que la longitud de onda de las galaxias estaba en la mayoría de los casos desplazada cada vez más al rojo, es decir, se detectaba con una longitud de onda más larga que la longitud de onda de emisión. Además, el desplazamiento al rojo de las galaxias más alejadas era mayor cuando se encontraban más lejos de la Tierra. Hubble interpretó este hecho como la expansión cósmica. Si el espacio se expande, la luz que emiten las galaxias más alejadas tardará más tiempo en llegar a la Tierra. Como una bicicleta que trae un foco, ¿no? Mientras más se acerca a esa bicicleta, su tonalidad de luz será azul y mientras más se aleje será roja. Por eso la longitud de onda experimenta un estiramiento como la calle en la que va la bicicleta. Imagínense que esa calle en la que va la bicicleta se expande. No es que la bicicleta se aleja en sí, sino que la carretera es la que se expande. Eso es lo que se está viendo en el universo. Muy bien, hablando de la sostenibilidad de la Tierra, ¿qué sostiene a la Tierra? ¿O quién la sostiene? Bueno, antes las antiguas culturas se preguntaban quién sostiene a la Tierra, cuando la pregunta más correcta podría ser ¿qué es lo que sostiene a la Tierra? Bueno, en realidad a la Tierra nada la sostiene. Más bien la Tierra es jalada o atraída por el campo magnético de nuestro Sol.
Entonces la Tierra se mantiene constantemente siguiendo al Sol. Por lo tanto, podríamos decir que en realidad la Tierra no flota como pensaban los antiguos, sino que más bien la Tierra orbita. Y cuando hablamos de orbitar, estamos hablando de que la Tierra se mueve en forma circular y cíclica a la hora de orbitar. En este video, como podemos verlo, los científicos han entendido que en el espacio todo está en movimiento. La galaxia, nuestra Vía Láctea, está en movimiento. El sistema solar al cual nosotros pertenecemos está en movimiento. Nuestro Sol está en movimiento, los planetas están en movimiento, las lunas, todo se mueve en el espacio, tanto en movimientos de traslación como en movimientos de rotación. En este video se puede ver una representación de el Sol. El Sol está en movimiento siguiendo el desplazamiento de la Vía Láctea y su campo gravitacional, que es tan fuerte, atrae a todos esos planetas que lo siguen, entre ellos el planeta Tierra. ¿Por qué no sentimos este movimiento? Por el fenómeno de la inercia de ese movimiento constante y cíclico nos hace sentir como que si no fuera en movimiento. Eso es como cuando vas en un avión y el avión va en una velocidad constante sin presentar turbulencia. Entonces, cuando ese avión va en esa velocidad constante, no sientes movimiento, no sientes mayor situación, simplemente estás volando sin sentirlo, ¿verdad? A menos que haya turbulencia, cambios de velocidad, ahí sí ya podrías sentirlo. Muy bien, como dijimos, la Tierra gira en torno al Sol, que a su vez gira en torno a la Vía Láctea, la cual orbita en el espacio. Por eso decimos que la Tierra está constantemente siguiendo al Sol, quien la atrae por su campo gravitatorio. Es una combinación maravillosa de movimientos, rotación y traslación. El movimiento de traslación 1 es el movimiento que hace la Tierra alrededor del Sol y el movimiento de traslación 2 sería el movimiento que hace el Sol a lo largo de la circunferencia de la Vía Láctea. Y la misma Vía Láctea está girando sobre su inmenso eje de enormes estrellas y poderosos agujeros negros, posiblemente puestos ahí por Dios para poderle dar la fuerza gravitatoria suficiente para mantener estable a la galaxia y girando como lo hace. Todas estas fuerzas no las entendemos del todo, pero sabemos que están ahí. Tenemos evidencia de ellas. ¿Quién las puso ahí? Obviamente sabemos que Dios, no una explosión casual y desordenada. Muy bien, hablemos ahora de la redondez o esfericidad del planeta Tierra. Vean lo que la palabra de Dios dice en Isaías 40:22. Él, o sea, Dios, dice que Dios está sentado sobre el círculo de la tierra. Y también repite esta misma idea Proverbios capítulo 8, versos 26 y 27. Cuando él aún no había hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo, cuando formaba los cielos, ahí estaba yo cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Mira qué interesante esa palabra círculo. Esto se dijo unos 750 años antes en el caso de Isaías y unos 900 años antes de Cristo en el caso de Proverbios. Es interesante que los babilonios creían que la tierra plana flotaba sobre alguna especie de medio acuoso. Los egipcios creían que la tierra era un gran tablero rectangular en el cielo como una especie de semibóveda. Y eso lo siguieron creyendo los terraplanistas hasta hoy día.
los cuales hacen una mezcla de ambas teorías no comprobadas aún. La palabra traducida como círculo es la palabra hebrea kun y se puede traducir como bóveda, haciendo referencia a un objeto con volumen y no a un objeto bidimensional. En el lenguaje hebreo moderno, esfera proviene de la palabra kadur, la cual a su vez viene de esta antigua raíz kun, que hace referencia más bien a un globo que a algo plano. Ahora, ¿cómo sabemos que la Tierra es redonda? O mejor dicho, esférica. Bueno, hay varios experimentos, ¿verdad? Como lo que es el fenómeno Coriolis o también el péndulo de Foucault, pero también está un fenómeno que podría ser irrefutable y es el de un eclipse total de luna azul, así se le conoce a este eclipse. En esta imagen se puede ver el eclipse lunar y el eclipse total de luna azul, porque es cuando la Tierra se pone en dirección de la luna. En un eclipse lunar es la luna la que se pone en dirección de los rayos solares y por esa razón se ve ese eclipse lunar, ¿verdad? Cuando la luna se pone en dirección del sol. Pero en este caso de un eclipse total de luna azul, es la Tierra la que cubre o la que le proyecta su sombra a la luna. Entonces tenemos la parte de la penumbra donde convergen algunos rayos solares y ahí hay poca luz, pero también tenemos la parte de la umbra, que es la parte donde se concentra toda la sombra, en este caso en dirección de la luna. ¿Qué es lo que sucede? Cuando la Tierra está entrando en trayectoria con la luna, se ve la sombra del planeta Tierra. ¿Cómo es esa sombra? Se han hecho videos y registros de que esa sombra es redonda, o sea, lo que se presenta es una circunferencia, un círculo, un planeta circular y no una tierra plana. Es más, en el modelo terraplanista, este tipo de eclipses no se podría explicar. Es algo que ellos no saben cómo explicar o cómo sucede. Pero tenemos esta declaración bíblica muy interesante de la circunferencia de la tierra. Muy bien, hablemos un poquito también de la relatividad del tiempo. Dice la palabra de Dios en 2 de Pedro 3:8 lo siguiente: para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Esto se escribió hace casi unos 2000 años. Algunos han pensado que los días mencionados acá pudieron ser largos periodos de tiempo o milenios e intentan amalgamar esta posición, esta interpretación con el relato del Génesis. Pero aquí vemos algunos problemas. Si bien es cierto, dice este texto en su primera parte que para el Señor un día es como 1000 años, también dice que 1000 años es como un día y el mismo texto puede contradecir el argumento que presentan los que dicen que cada día de la creación duró 1000 años. Entonces, ¿qué es lo que presenta este texto? Este texto está hablando de dos cosas o de dos atributos divinos: su omnipotencia y su eternidad. En el caso de su omnipotencia, el texto dice que un día es igual a 1000 años y en el caso de su eternidad es cuando nos dice que 1000 años es igual a un día. O sea, el creador puede hacer en un día la obra de 1000 años. Y también lo que para la humanidad fue un periodo de 1000 años, para Dios es como el paso de un día. Este texto habla de esa relatividad del tiempo. Ya se entendía en la dimensión de Dios y para nosotros también es parecido. De acuerdo con la teoría de la relatividad, la dilatación del tiempo es diferente
de acuerdo a algunas variables como lo es la velocidad, el acontecimiento, el estar en reposo. Todas estas situaciones pueden darnos una sensación de tiempo diferente. O sea, de acuerdo a la velocidad que yo vaya, 5 minutos pueden sentirse largos o cortos. Por ejemplo, si tú vas en una carretera libre, 5 minutos se sienten rápidos, pero si tú vas en el tráfico a vuelta de rueda, como dicen, entonces esos 5 minutos se sentirán más largos, pero es la misma cantidad de tiempo. De igual manera puede ocurrir con un acontecimiento. 20 segundos de terremoto se pueden sentir largos. De igual manera, si tú pones la mano en la plancha caliente y te dicen que la tengas 30 segundos, esos 30 segundos te parecerán eternos, interminables. Del mismo modo sucede con el reposo. Cuando tú estás dormido, no sientes el paso del tiempo. Tú te duermes y cuando despiertas pasó una hora, pasó toda la noche. Entonces no se siente esa resensación. A eso se le conoce como la sensación de la relatividad del tiempo, de la cual ya nos hacía mención el apóstol Pedro en 2 de Pedro 3:8. Hablando de los cielos, dice la palabra de Dios en 2 de Pedro capítulo 3 versos 5 y 6. Estos ignoran voluntariamente que el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Aquí se mencionan dos palabras interesantes. La primera es los cielos, la cual es una referencia a los cielos atmosféricos. Y está en plural porque es una referencia a las diferentes capas atmosféricas. Por eso es que en el Antiguo Testamento esta palabra frecuentemente corresponde con la envoltura atmosférica que rodea la Tierra. Y la otra palabra subsiste, la cual podría traducirse como compuesta con agua o por medio de agua, o sea, en otras palabras, podríamos decir envuelta en agua, como estuvo la tierra en el principio, en el Génesis. Por eso dice el texto, y todo vino de ahí, del agua, porque fueron hidrógeno y oxígeno los primeros elementos creados por Dios en la semana de la creación. Notemos que la palabra cielos está en plural porque se refiere a las diferentes capas atmosféricas que cubren y protegen al planeta Tierra. La troposfera, termósfera, estratosfera, exósfera, mesósfera, todas ellas fueron creadas en el segundo día de la creación. Y todas ellas fueron creadas con un propósito y también con una medida de gases determinada, la cual es muy improbable que haya surgido de un azar, de una suerte en la que se combinaron elementos de una manera tan perfecta. Es imposible, ¿no? En conclusión, la Biblia tiene declaraciones muy adelantadas al conocimiento y ciencia humana del tiempo en que fueron escritas y también de nuestro tiempo, porque la Biblia tiene misterios que aún no se logran entender, lo que indica que una mente divina, una mente con gran conocimiento, reveló e inspiró este texto sagrado. La ciencia es de Dios y está plasmada en toda su creación. Negar su obrar es como negar lo obvio. Por eso quiero hacerte un llamado en esta oportunidad. Y el llamado es a creer en la palabra profética más segura, la cual está en la Biblia, y no en palabras sin fundamento o sentido de la así llamada ciencia. El llamado es a confiar en la verdadera ciencia, la que salva, la que cambia, la que trae paz para el alma y llena el corazón. Terminemos con Proverbios 3:20 que dice, con su ciencia los mares fueron divididos y destilan rocío los cielos. Mira, con su ciencia.
Si nosotros vemos el mar, vamos a ver una línea de separación que se ve a la distancia entre el cielo y el mar. ¿Quién puso esa línea? La puso Dios y la puso por medio de su ciencia, que es la que hace que el agua se mantenga donde Dios la quiere a través de la así llamada fuerza de la gravedad. Y también por medio de esa ciencia divina es que los cielos destilan rocío, dice, lluvia. Todo eso es un fenómeno científico, pero establecido por el mismo Dios a través de sus leyes. Con esto en mente, quiero invitarte a orar. Querido Jesús, abrimos nuestra mente y corazón al estudio de tu palabra. Gracias por habernos dejado estas declaraciones en ella. Todas ellas tienen un propósito, un objetivo, y nosotros entonces seguimos confiando en tu palabra porque hay ciencia en ella y sobre todo hay ciencia de salvación. Por eso oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y nos vemos en el siguiente programa.